Hola, muy buenas. Nada, bienvenidos a la tercera píldora de la asignatura Teoría y Método. Recordad que estos materiales están pensados para los estudiantes de cuarto de Geografía del curso 2022-23 de la Universidad de Extremadura. No obstante, si los encontráis por casualidad, os encontráis este vídeo por casualidad, buscando en Internet, porque he puesto en mi canal de YouTube abierto a cualquiera, pues nada, si os puede ser útil, pues bienvenido. A mí, digamos que de manera egoísta, lo que me interesan son mis estudiantes, pero bueno, si los encontráis. Bueno, en este caso, vamos a la tercera píldora del tema de la historia del pensamiento gráfico. Yo la subiré al campo virtual el 13 de febrero. Y esta tercera píldora tiene por nombre la Edad Media y la expresión geográfica. Lo que quiero que os quedéis con la idea, sobre todo, o que reforcemos ya lo que hemos visto en las clases presenciales, es que os quedéis con la idea de, a grandes rasgos, es decir, teniendo en cuenta que es una generalización, no diría grosera, pero bueno, una manera de intentar sintetizar para comprenderlo, a grandes rasgos, cuál era el, la importancia que se daba al conocimiento o el conocimiento que había en los dos mundos que en cierta parte existieron en la Edad Media. Era el mundo cristiano y el mundo musulmán. Digamos que esa cúmene griega, esos tres continentes que se conocían más o menos en ese momento, en ello surgió una nueva religión y digamos que en cierta parte ese mundo conocido estaba prácticamente dividido en las esferas de control de los cristianos y en las esferas de control de los musulmanes, ¿no? Y obviamente en cada uno de ellos se dio más o menos importancia a la religión, a la ciencia, aunque bueno, siempre hay matices y siempre ha habido dentro de lo larga que es la Edad Media, hablando de 10, 11 siglos, obviamente también ha habido corrientes de religiosas más radicales digamos, en ambas esferas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que veáis un poco a grandes rasgos qué se aportó, cómo veía el mundo, cómo veían los cristianos el mundo y cómo lo veían los musulmanes en aquella época. Sobre todo los pensadores, el aprecio del conocimiento, lo que aportaron al conocimiento geográfico, etc. Y como ya os conté en la pasada píldora, aprovechando que entramos en ese detalle que ya acabamos hablando de algunos viajes, pues bueno, como Polo, Cano Carpini, Guillermo de Rubruck, etcétera, simplemente también hablar de algunos autores que son relevantes y que creo que merecen la pena mencionarlos porque han aportado mucho, ¿no? Y después, obviamente, también comprender cómo, en este caso, la geopolítica sirvió para que existieran viajes de exploración geográfica y esos viajes de exploración geográfica, en ciertas partes, lo que han hecho que para ese mundo que aquí vemos, que era un poco el mundo medieval desde mi punto de vista, no tiene por qué ser obviamente el punto de vista de otras regiones geográficas, como después se amplió a lo que llamaban el nuevo continente, América, al novísimo continente, que era como se llamaba Oceanía, e incluso a llegar a la Antártida, al Polo Norte, y después ya en el siglo XX con los viajes espaciales, y hoy en día estamos constantemente hablando de que van a mandar una sonda a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Para que entendamos el tema, ¿no? Pero bueno, para que nos ubiquemos geográficamente, que para eso estamos en proceso, estamos ya a punto de tener nuestro título de grado en geografía, nos queda ya, digamos, poco. ¿Qué es lo que quiero que entendáis? Eh, el ámbito geográfico del que voy a hablar. Si os dais cuenta, este ámbito geográfico, pues prácticamente Europa, norte de África y el oeste de Asia, digamos. En cierta parte, lo que aquí quiero que veáis, si lo veis de color violeta, pues digamos que eso eran los territorios cristianos, y el resto de colores es la máxima expansión a la que llegó el mundo islámico en el siglo VIII. En el siglo VIII en el que, por ejemplo, la cuenta del Islam surge en el siglo VII, y ya en el siglo VIII, imaginaos la gran expansión geográfica en apenas 100 años con la dinastía omeya, ¿no? Y en este caso, pues para que lleguéis a ver hasta qué sitio llegaron a tener dominado, controlado y, por supuesto, bajo su esfera, en algunos casos durante algún siglo, 2 siglos, 3, 4, o incluso como en algunas regiones españolas, un dominio de incluso 7 siglos, ¿no?
Pero bueno, aquí es lo que quiero que entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que entre esos reinos cristianos y árabes probablemente hubo momentos en los que hubo cierta convivencia, coexistencia, cierto intercambio, y también imagino que hubo momentos en los que hubieron guerras, se litigaron, etcétera, y las relaciones no fueron así tan buenas. Pero bueno, yo sobre todo lo que quiero es que nos quedemos en el pensamiento geográfico que tenían estos dos mundos medievales que en algunos momentos pues, fueron rivales, conquistaban terrenos unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa importante, esto es una generalización. Para ir caracterizando a cada uno de ellos, esto es una caracterización que hago yo. ¿Cómo era ese mundo cristiano medieval desde un punto de vista del pensamiento geográfico? En ello, en general, sobre todo por lo que se ve en la cartografía o por lo que se ve en narraciones o digamos en otro tipo de fuentes, existía una cosmografía religiosa del mundo. Es decir, se intentaba explicar todo lo geográfico pues basándose en la visión cristiana, en la presencia de Dios, en la importancia de Jerusalén como lugar en el que nació Jesucristo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en ese mundo cristiano será geocentrista. Es decir, en ningún momento tened en cuenta que Galileo Galilei se tuvo que retractar, y estamos hablando ya en la Edad Moderna, se tuvo que retractar por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Inquisición lo obligó a retractarse, ¿no? También se creía que la Tierra era plana, y bueno, eso era el pensamiento geográfico que había en aquella época, ¿no? O digamos, el pensamiento del conocimiento. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que en ese mundo cristiano heredado de los griegos y de los romanos, en lo que era la concepción de la Tierra y de la superficie terrestre, pues prácticamente no cambió nada. Cositas más interesantes, pues obviamente lo que es la posición geográfica, es decir, esos viajes de Marco Polo, que después ya os iré contando con algo más de detalle. También los viajes que ya os mencioné en la clase pasada cuando acabamos hablando de la obra de Otto de Graeve, en la que se hablaba de los viajes de Piano Carpini, de Guillermo de Tobruk, finanzas, en misiones evangelizadoras, etcétera. Y al final de la Edad Media, porque la Edad Media algunos historiadores la cifran en 1453, otros en 1492, esos viajes que hicieron los exploradores portugueses, que después explicaremos cuál es la razón geopolítica, y que en cierta parte fue una circunnavegación a África en toda regla, sirvió para lo que fue el imperio colonial portugués en el futuro, e incluso fue lo que hizo que Colón acabara descubriendo, sin saberlo, América. ¿Qué ocurre en el mundo árabe? En el mundo árabe, en algunos momentos puntuales, no se dio tanto a la religión, o por lo menos se tuvo mucho más respeto por el conocimiento antiguo. De hecho, en el mundo árabe se recuperaron muchos textos clásicos que, por ejemplo, en el mundo cristiano ardieron en la Biblioteca de Alejandría en el siglo IV, si no me falla la memoria. Otra cosa interesante que, aunque simplemente es anecdótico, es que en la mayoría de los mapas o en algunos mapas famosos que se cartografiaron en, en el Islam, en el mundo medieval, en el mundo islámico medieval, el sur se representaba arriba. Es decir, algo es como si los mapas a los que nosotros estamos acostumbrados a ver no los pusieran boca abajo. Ten en cuenta que lo de poner el norte arriba es un convencionalismo cartográfico, o incluso lo de poner siempre Europa en el centro de un mapa mundial es un convencionalismo cartográfico. Pero simplemente es una manera de representar, no significa que la Tierra es así, ni... Y bueno, y en el caso también del mundo islámico, pues también mencionaré algunos viajeros, sobre todo Ibn Battuta, fue importante digamos, en todos estos siglos que los historiadores llaman Edad Media, ¿no? En el caso del mundo cristiano, obviamente estamos hablando de algunos historiadores lo hablan de una época de oscurantismo religioso. Yo, por ejemplo, cuando quiero explicarle a la gente cómo era ese oscurantismo religioso de la Edad Media en el mundo cristiano, siempre recomiendo o leer el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, o ver la película si eres más preciso en términos de lectura, ¿no? Digamos que eso es una obra que ayuda mucho a entender esa sensación de intentar explicarlo todo con la religión, de
mucho de luchar mucho con la religión, de crear la Inquisición, de incluso castigar como herejía muchas formas de erudición, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que en mi opinión representa mucho ese, digamos, fanatismo religioso y que hizo mucho daño al conocimiento en general, incluso al conocimiento geográfico en particular, fue la quema de Alejandría. Os había dicho una fecha equivocada fue en el siglo VII, mandada por o en el siglo IV. No sé, ahí me bailan las cifras, perdonad si no coincide con lo que tenéis, que me tengo que documentar un poco mejor. No me acuerdo ahora de memoria exactamente cuándo, porque bueno, solo ponéis en Wikipedia y quema de la biblioteca de Alejandría va a salir información reciente. En este caso, a mí, si fuera un siglo arriba, siglo abajo, son lo de menos, pero lo que digamos que el desastre es que el patriarca, porque ahí es donde digamos que la rama del cristianismo que había en aquella época, bueno, y hoy en día hay en Egipto, la rama de los cultos, mandó quemar alrededor de 900.000 manuscritos que había en la biblioteca de Alejandría. Imaginaos quemar 900.000 manuscritos, muchos de ellos imagino que serían los conocimientos de Aristóteles, etcétera, etcétera, e imagino que lo haría pues, basándose en que eran conocimientos paganos, herejes, cosas. Si os gusta y queréis documentar, digamos, de una manera así más relajada, disfrutando, os recomiendo que veáis la película Ágora de Alejandro Amenábar, que está, digamos, contextualizada precisamente en ese hecho histórico y merece mucho la pena verla, la verdad, una película muy bonita y creo que os puede venir la pena. Lo que quiero que entendáis con eso, en algunos momentos concretos en el mundo cristiano medieval, pues, se destruyó conocimiento físicamente hablando. Es decir, respecto a cómo se entendía la Tierra, digamos, ya más que como ecúmenes, como cuerpo celeste, aquí se explica un poco, ¿no? Digamos que no varía mucho de esa representación del todavía llamado sistema terrestre de Filolao, o incluso de universo de Filolao. Y en este caso lo que se usaba era en las representaciones era el modelo auténtico de uno. Lo veis aquí a la izquierda y a la derecha lo veis con un poquito más de detalle y sobre todo dándole como cierto carácter religioso, ¿no? Y Eudoxo representaba lo que hoy en día es el sistema solar, que en aquella época se debería llamar sistema terrestre o universo, y si os dais cuenta lo representa con la Tierra en el centro, el Sol está en el sitio que hay la Tierra, y digamos que dentro de lo que él llama el primer motor, las esferas que hay son las esferas de cada uno de los planetas que hoy en día, y en este caso algunos, ¿no? De los que se descubrieron después, pero digamos que son de los planetas que forman parte del actual sistema solar. Lo que ocurre que todavía se sigue considerando que las órbitas son circulares en vez de elípticas, cuenta que eso se adivinó en la época de Kepler, pero bueno, es una manera de cómo se representaba. Ya por hacerlo un poquito más simpático, fijaos en la derecha, que aquí me llama mucho la atención y si, aunque la pantalla en este vídeo no lo veréis muy bien, pero los materiales que subo al campo, que siempre los materiales de la presentación los tenéis también en el campo virtual. Aparte esta imagen, si lo ponéis en Google Lens o el sitio donde la saqué de internet, ahora no me acuerdo porque la saqué hace muchos años y se me olvidó poner la referencia. Pero bueno, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, viene Jerusalén, la Selva Negra, se habla del infierno como algo que está dentro de la tierra, se menciona el purgatorio, se habla de la esfera del primer motor, se habla de la esfera que hace la luna, como se hace la tierra, sale el sol, e incluso arriba de todo está el paraíso eterno, ¿no? Es decir, como la religión se usaba también para explicar el universo. Pero bueno, algo anecdótico, pero era como se veía en el mundo cristiano. Si nos metemos ya a la ecúmene, a las representaciones de los mapas terrestres y digamos, el ejemplo hace cuando veíamos el mapa de Anaximandro, etcétera, esas son algunas de las representaciones, una de ellas es exterior, pero recrea como Sofía, y fijaos, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, en donde prácticamente se representaba el mundo con una cruz, y en esa cruz estaban los tres continentes, Asia, Europa y África, digamos que esta parte es como una representación sencilla, como todo religioso, e incluso si lleváis este mapa de la derecha, aunque es más antiguo, porque veréis América y se ve el Polo Norte, pero das cuenta cómo Jerusalén está en el centro de todo y se representan los tres continentes conocidos cuando surgió el cristianismo, ¿no?
nosotros, por esta visión europocéntrica de la que nosotros formamos. Pero bueno, para que veáis la importancia que tenía la religión, incluso en la cartografía, en la manera de entender el mundo, etc. Obviamente, dentro de este mundo cristiano medieval, pues, no todo era destrucción, ni fanatismo religioso, ni nada por el estilo, y en ese periodo hubo eruditos y hubo egregios, personas que hicieron mucho bien al conocimiento general y al conocimiento geográfico en particular, y yo aquí simplemente os menciono un par de autores que yo creo que merecen la pena que indaguéis en ellos si tenéis curiosidad. Uno de ellos fue San Isidoro de Sevilla, que fue uno de los grandes sabios que hubo en la Edad Media, y él recopiló muchísimo. Y, cuando digo recopiló mucho conocimiento de textos que estaban escritos en griego, en hebreo, y entre ellos también conocimiento de Aristóteles, de conocimiento geográfico, ¿no? Y una cosa muy interesante, aunque en este caso quizás más importante para la dafología, que salvó la obra de Varrón, es decir, podemos decir como una especie de agrónomo de la época romana, de la época de los romanos, pero bueno, el San Isidoro de Sevilla fue, digamos, uno de los sabios de ese mundo cristiano, ¿no? Y también aquí os menciono a Dante Alighieri. Probablemente lo menciono porque en aquella época yo estudiaba italiano en mis ratos libres y yo creo que seguramente estaba leyendo algo de Dante o leí la Divina Comedia o alguna cosa así. Pero uno de los hechos que mucha gente destaca a Dante es que Dante, digamos que pasó de una especie de etocentrismo a la antropocentrismo. Y sobre todo esa visión, esa historia como humanizada de esa existencia del infierno, del purgatorio, del paraíso, pues también hizo ver que no todo eran las explicaciones religiosas y no todo era no todo se puede resumir en un fanatismo religioso como siempre nos han contado. Obviamente, si podamos entender las cosas de una manera más fácil, ¿no? Porque ya sí que si queremos ya saber más del tema, pues nos queda más remedio que profundizar. Si ya damos el salto al mundo árabe medieval, que aquí yo lo pongo en el 622, que es cuando oficialmente surge el Islam, aquí yo pongo algunas ideas para que lo caractericéis, o que por lo menos os quede la esencia de, a grandes rasgos, cómo era ese mundo árabe medieval con respecto al conocimiento, ¿no? Eh, hicieron el mundo árabe medieval, hicieron importantes esfuerzos para conservar el conocimiento científico. Estos recuperaron y tradujeron muchísimos griegos, Aristóteles y muchos autores, ¿no? Se aceptó el conocimiento astronómico y esa como visión que había del universo de los griegos. Se produjo, hubo una gran producción científica o de literatura científica, es decir, de libros, de tratados, de geografía de todas las partes del mundo que se conocían en todos esos 7 siglos del mundo árabe medieval, que entre ellos los 7 siglos que, por ejemplo, estuvieron en el Reino de Granada, aquí en la península ibérica. De hecho, Bagdad, capital del actual Irak, se consideró como la capital del conocimiento, es decir, como, digamos, como el Silicon Valley de la época. En cierta parte se reclutaban a todos los sabios de cualquiera de las religiones. Y se ha llegado a un consenso en el que se cree que en ese mundo árabe medieval existía un cuerpo de conocimiento muy, muy avanzado sobre la Tierra y sobre el sistema solar. Eso sí, a mí al menos no me consta de que en ese mundo medieval se llegara a demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol o, digamos, algo así parecido como la teoría heliocéntrica, que eso ya viene a raíz de Copérnico, ¿no? Pero bueno, lo que sí me da la sensación es de que en ese mundo árabe medieval se mimó más al conocimiento geográfico que en el mundo cristiano, ¿no? Pero bueno, simplemente es una opinión. Ya hemos visto ejemplos como el de San Isidoro de Sevilla o de Dante, de que no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, una manera de simplificar lo que estudiamos. Algunos autores árabes famosos, bueno, aquí en este caso uno que hoy en día podremos decir que es español, que se quedó en Al-Ándalus, es Al-Idrisi, ¿no? Al-Idrisi probablemente fue, yo escucho decir incluso algunos de mis profesores, aunque de su nombre mantener el anonimato, que probablemente en la Edad Media fue quizás el mejor geógrafo. Que si pudiéramos hacer una especie de ranking de geógrafos como las listas musicales,
Realmente Al-Idrisi sería el mejor geógrafo de su época, es decir, el más sabio, y muchos de los mapas famosos de aquella época los cartografió. De hecho, es curioso, aquí os pongo la carátula de un software de sistema de información geográfica, que su nombre es el Idrisi, y es uno de los software también que más se usa. Es decir, es cierto que imagino que vosotros en clase estáis constantemente trabajando con el QGIS, con el ArcGIS, con el ArcGIS, pero el Idrisi es un programa también muy fuerte. Yo cuando estudiaba sistemas de información geográfica, cuando estudiante, en las clases, aunque eran más teóricas que prácticas, nos enseñaban cómo funcionaba el programa Idrisi, para que os hagáis una idea. Y bueno, esto que aquí veis, la famosa tabla rogeriana. La tabla rogeriana es el mapa mundi que el rey Rogelio II de Sicilia, un rey normando, le mandó al Idrisi cartografiar. Es decir, daos cuenta cómo y hasta dónde llegó la fama del conocimiento geográfico de Al-Idrisi, que es un rey de Sicilia, en este caso, además un rey cristiano, le mandó que le representara el mundo. Le pagó dinero para que le representara el mundo e hiciera todo ese trabajo gráfico. Y es el mapa que ahí os muestro, ¿no? Y dentro de las curiosidades de ese mapa de Al-Idrisi, a mí sobre todo la que me llama mucho la atención es que el sur, si os dais cuenta, se representa arriba y el norte abajo. De hecho, os animo a que busquéis dónde está España en este mapa, que igual lo identificáis a la primera, pero bueno, pero yo aquí os lo quedo para que lo veáis, ¿no? Otra cosa interesante que tenía también esta tabula roja nigeriana y también todo este conocimiento de Al-Idrisi es que Al-Idrisi dividió el mundo, o al menos el mundo que él conocía, en 7 regiones climáticas, y en sus mapas aportaba distancia entre las ciudades principales, que esa información era muy valiosa pues, para viajeros, mercancías, mensajeros, etc. También representaba montañas, y sí que es verdad que Al-Idrisi, aunque no, digamos que en el mundo cristiano se pensaba que la Tierra era plana, que son las planistas hoy en día, Al-Idrisi sí que sostuvo constantemente que la Tierra era una esfera. Es decir, algo así parecido a lo que llegaron a consensuar los griegos. Recordad cómo Eratóstenes, además demostró la dimensión de esa esfera, ¿no? Aunque sabemos que es un geoide, que ni siquiera es una esfera, o una esfera exacta, pero ya nos hacemos una idea. Ya siguiendo o metiéndome, mejor dicho, en el mundo de la exploración geográfica, es decir, ya aquí acabo lo que sería la Edad Media y doy el salto a la exploración geográfica, lo primero que hago es hablar de Marco. Además, yo no sabría decirlo, yo creo que yo soy geógrafo porque cuando era niño leí el libro de las maravillas de Marco. Es más, incluso si os apasiona Marco Polo, porque quizás todos hemos leído estas adaptaciones infantiles que se hacen del libro de las maravillas de Marco Polo, seguramente si os apasiona, ahí en YouTube, si no lo han quitado, hay una conferencia que dio el profesor Martínez de Pisón, que es preciosa, en el que habla del libro de las maravillas, que os recomiendo que la escuchéis porque vale mucho la pena. Obviamente Marco Polo era un mercader veneciano, se fue digamos, a Asia, a comerciar a Asia, y se quedó allí como 20 años, y después cuando regresó hubo una guerra entre la República de Venecia y la República de Génova, le hicieron preso, y dicen que estando en la cárcel, un compañero de celda le escribió lo que él contaba de su viaje. Y hoy lo que nosotros conocemos como el libro de las maravillas, ¿no? Y en ese viaje, obviamente, aunque hay algunos relatos fantásticos, habla algunas criaturas que pueden formar parte de la fantasía, sí que describe con bastante detalle lo que vio en su otro viaje. Su primer viaje conoció Oriente Medio y Asia Central, en el segundo estuvo en China, donde fue algo así como una especie de embajador. Después también en su tercer viaje visitó Japón, India, Sri Lanka y el sudeste asiático, y en su cuarto viaje llegó hoy en día es la actual Mongolia y Rusia, ¿no? Entonces describió todo aquello desde el punto de vista físico y desde el punto de vista también humano, antropológico, etnográfico, económico, etc. Obviamente, el Marco Polo musulmán fue Iván Batuta. Iván Batuta era un viajero del siglo XIV, y aquí si veis, lo que veis en rojo, que lo que sale en azul es el viaje que hizo Marco Polo, lo que veis en rojo
y el que veis en naranja es el viaje de Sengé, pero lo que veis en rojo es el viaje que hizo Iván. De hecho, hay un documental del Canal Sur, un documental que debe tener ya 30 años y la calidad visual es un poco pobre, pero no, nos sirve para hacernos una idea de dónde llegó, cómo se adentró en el desierto, cómo desafortunadamente no pudo ir más al norte de Granada por esas rivalidades que existen entre musulmanes y cristianos en el siglo XIV, pero cómo recorrió la península arábiga, lo que hoy en día es Turquía, etcétera, ¿no? Es decir, merece mucho la pena y sobre todo que recordéis a Iván Batuta, ¿no? Es decir, que no solo os quedéis con Marco Polo, os quedéis también con Iván Batuta como dos grandes viajeros, dos grandes exploradores. Sería algo parecido, no sé, que después de Colón, Aston, Asmussen, Shackleton, y de esa épica de esos viajeros geográficos que, gracias a sus viajes, también aportaban mucho conocimiento y iban cambiando el pensamiento geográfico de, la sociedad, de sus sociedades contemporáneas y de las sociedades posteriores. Otro autor, aunque yo creo que lo correcto sería decir que es un historiador, pero yo como geógrafo creo que también merece la pena que lo mencionemos y que por lo menos no suene su nombre, es Iván Khaldun. Iván Khaldun hizo una descripción económica y sociológica de todos los pueblos de la historia que se habían conocido. Y era una descripción que tiene un valor geográfico enorme. Por eso yo lo meto como dentro de los geógrafos y hay autores que sostienen que el conocimiento geográfico de Iván Khaldun de su época, de épocas anteriores, de varios, una especie, digamos, de Heródoto a la musulmana, ¿no? O al mundo islámico medieval. Ya por meternos en la Edad Moderna, digamos que el de la Edad Moderna hay muchos hitos que hay que tener en cuenta y sobre todo, aparte de los viajes, yo creo que aquí hay dos hitos cartográficos que tienen un enorme valor. Uno es el mapa de Juan de la Cosa de 1500, que yo aquí lo destaco porque es el primer mapa del mundo donde se representa América. Daos cuenta que Colón descubre América en 1492 y en 1500 ya Juan de la Cosa cartografió América. Bueno, en aquel momento consideraban que habían llegado a descubrir o lo que consideraban que era América. Y a finales de ese siglo XVI, también aquí quiero mencionar a Mercator, porque Mercator fue el que diseñó las coordenadas UTM. Y esas coordenadas UTM Mercator hoy en día están vigentes. De hecho, lo normal es que cuando trabajamos con guía, con GPS, lo normal es que muchas veces las coordenadas nos vengan en UTM. Es más fácil de trabajar que con coordenadas geográficas, o a veces incluso es más preciso, dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esos dos hitos cartográficos, aunque estemos dentro de la exploración geográfica, yo creo que merecía la pena mencionarlo. No voy a explicar nada más, porque yo además sé que en las clases del profesor Álvaro Gómez trabajáis mucho con el tema de las proyecciones, de las coordenadas, entonces yo aquí voy a redundar en algo que ya sabéis, probablemente mejor que yo, porque ya me pilláis en una edad en la que estoy un poco oxidado, ¿no? Bueno, ya por seguir con los viajes, igual que hoy en día, gracias, estamos viviendo la guerra de Ucrania, lo que quiero que entendamos es cómo la geopolítica al final también acaba teniendo influencia geográfica y cómo razones geopolíticas en las que hicieron que ese mundo de tres continentes que hemos estado viendo hasta ahora, esa ecúmenes de tres continentes, en el futuro llegara a pasar a cuatro y a cinco. Y es curioso porque el mapa que aquí os muestro es la máxima expansión que llegó a tener el Imperio en tiempos de Sultán Suleimán el Magnífico. ¿Qué ocurría? Esa expansión del Imperio Otomano impedía que los países del oeste de Europa, o digamos la gran mayoría de los países de Europa, pudieran comerciar con Oriente. ¿Por qué? Porque tanto las rutas marítimas como las rutas terrestres estaban, digamos, en exclusividad bloqueadas y protegidas por los grupos de imperio. ¿Eso qué supuso? Que algunas potencias tradicionalmente marítimas, sobre todo yo diría que una de las potencias marítimas más importantes que ha tenido la humanidad ha sido el Reino de Portugal, se tuvieran que buscar. ¿Qué ocurrió? Vamos a centrarnos en el siglo XV. Vosotros imaginaos Portugal. Portugal es un país que solo limita con nosotros, con España y con el Océano Atlántico. Y además, tal y como os pongo ahí abajo, a lo largo de la historia, Portugal es un país independiente desde el siglo XII, un país más antiguo que la propia España, que al final España es la fusión de una serie de reinos siglos
más tarde, pero das cuenta cómo Portugal, las relaciones, digamos, que con su vecino, el reino, la corona de Castilla, no fueron buenas en muchos momentos históricos, sobre todo la mayoría de las veces por conflictos relacionados con guerras dinásticas. Entonces, ¿eso qué suponía? Suponía que Portugal, en cierta parte, por situaciones también geopolíticas, no le quedó más remedio que convertirse en una potencia marítima para sobrevivir. Y muchos de los navegantes portugueses, digamos que fueron los que consiguieron los primeros hallazgos geográficos así relevantes, ¿no? De hecho, yo aquí os menciono algunos. Por ejemplo, Bartolomé Díaz fue el que cruzó el Cabo de Buena Esperanza, es decir, podría decirse que gracias a él se fundó la ciudad del Cabo. Vasco de Gama, en esa circunnavegación de África para llegar a las Indias Orientales, llegó a las Indias Orientales, que eso sirvió para comerciar y siguió para que Portugal se enriqueciera mucho y prácticamente durante un largo periodo de tiempo tuviera el monopolio de las especias, ¿no? E incluso es curioso porque nosotros imaginaos la mente de estos navegantes portugueses, o bueno, de los navegantes de aquella época en la que se creía que el mundo acababa ciertas millas adelante de Finisterra. Además, se pensaba que acababa de manera profunda y llegaba un momento en que llegaba el fin del mundo y que incluso lo que te pasaría es que tu barco se hundiría, se caería, se destrozaría o te comerían animales. Es decir, no se sabía lo que había. ¿Eso qué ocurría? Lo que hacía era que la navegación de los portugueses, sobre todo, fuera una navegación en cabotaje. Cabotaje significa que se alejaban de la costa, pero ya cuando veían que llegaba a una distancia en la que podía ser inseguro alejarse de la costa, volvían a ella. Digamos, era como una especie de navegación en la que en la que siempre la costa estaba por lo menos a una distancia considerable, pues había que volver. Y en uno de esos viajes, Pedro Álvarez Cabral encalló en lo que hoy en día es Brasil, y esa es la razón por la que en Brasil se habla portugués y por la que Brasil fue colonia de Portugal. Es verdad que vino el tratado de Tordesillas, se pusieron de acuerdo, etc. ¿Qué ocurría? Que en aquella época, por la reconquista y otros factores, la corona de Castilla, y después ya cuando se unió con la corona de Aragón, formando lo que hoy en día llamamos España, daos cuenta que pasó a ser una potencia militar poderosa, expansionista, y nada. ¿El problema cuál era? Que España no, obviamente comerciar con Oriente era clave, porque venían especias como el clavo, etcétera, etcétera, que eran clave para conservar la comida y tenían un valor monetario enorme. Entonces España no podía navegar por el mar Mediterráneo porque los turcos no lo permitían y tampoco podía usar la ruta portuguesa porque imagino que o tenían prohibido que los barcos pararan o tendrían que pagar una especie de peaje o algo así. Entonces, eso hizo que Cristóbal Colón, genovés, al final convenciera a los reyes católicos de intentar buscar un camino a las Indias Orientales yendo en dirección a Occidente. Digamos, un, una propuesta de ruta comercial que probablemente a cualquier persona de aquella época le parecería una locura. Sería como algo así como ir al abismo para llegar a un sitio en el que probablemente no vas a volver, porque se pensaba que no había mundo más allá de Occidente. Es decir, lo que los portugueses habían descubierto, Vasco da Gama, etcétera, etcétera, era lo que se pensaba que, la única ruta que se pensaba que era viable. De hecho, creo que Colón ya se lo puso al rey de Portugal o a otros reyes antes y no lo aceptaron. La razón que sea es que al final los reyes católicos aceptaron lo que propuso Colón y en el primer viaje pues, se descubrió América en 1422. Se llegó a lo que se llama la isla La Española, que es la isla que comparten República Dominicana y Haití. Después ya Colón volvió a hacer otros viajes más, en los que llegó a Puerto Rico, a Jamaica, a las costas de Venezuela, también incluso en su último viaje antes de la muerte llegó a Panamá, etcétera. Pero bueno, sobre todo el gran legado de Colón fue que descubrió América, probablemente sin ni siquiera saber que era un nuevo continente, pensando que eran algo así como las Indias Occidentales. De hecho, el nombre de América viene de Américo Vespucio, que era digamos, un navegante de décadas posteriores, ¿no? ¿Y eso qué supuso? Pues claro, ya Colón descubrió América, por lo menos a corto plazo, supuso de que existían unas Indias occidentales. Pero claro, lo que realmente constató a toda la humanidad de que la Tierra era redonda fue la vuelta al mundo que hará por esta época que tiene que haber celebrado
el quinto aniversario. Yo recuerdo haber visto este año en noviembre una serie de un par de capítulos en el que se hablaba de este viaje, de esta odisea, que fue la primera circunnavegación del mundo que estuvo hecha por Magallanes y Elcano. Magallanes era portugués, Elcano era español, pero bueno, es decir, entre 1519 y 1522, algo más de 400 hombres, porque solo regresaron 18, consiguieron circunnavegar por primera vez la Tierra y por tanto demostrar que la Tierra era redonda. Es decir, es la primera vez, o una esfera o algo parecido, ¿no? Pero es la primera vez que digamos que el ser humano ha demostrado que se puede viajar en círculo. Esfera, porque Eratóstenes había demostrado con números, digamos que estos dos grandes, porque no se los puedo llamar de otra manera, eh, lo consiguieron, lo consiguieron demostrar con vía navegación, ¿no? Después, en el caso de esa rivalidad que hubo esos años entre potencias marítimas, es verdad que en ese mismo siglo, pero décadas después, Sir Francis Drake también consiguió dar la vuelta al mundo, digamos, en nombre de la corona británica, el Reino Unido, pero bueno, digamos que los primeros que lo consiguieron fueron Magallanes y Elcano, y ahí está, es decir, el demostrar, es decir, fue en el siglo XVI cuando demostramos, digamos, habiéndolo hecho una persona, el mundo era redondo. Digo nosotros como humanidad, no como no, ni nada por el estilo. Y obviamente ya con esto acabo, porque la exploración geográfica que podríamos ponernos a hablar hasta de la carrera espacial y hasta podríamos hacerlo. O, si ahora mismo estuviéramos físicamente en clase, nos podríamos hablar, vamos, hasta de esas ondas que se mandan a Marte, etcétera, ¿no? Pero después ya me quedo con James Cook, que es uno de los grandes exploradores, que fue el que descubrió el otro continente, que fue el que descubrió Oceanía. Entonces James Cook en sus viajes pues, descubrió Australia, descubrió Hawái, una isla de Estados Unidos, Nueva Zelanda y también Terranova, que hoy en día pertenece a Canadá, ¿no? Y bueno, ya si continuáramos con la exploración geográfica, pues bueno, mencionaría también autores como Livingstone, con sus exploraciones que hicieron en África. También mencionaría a Amundsen y a Shackleton, llegando por el norte, a la Antártida, a Neil Armstrong, en esa carrera espacial cuando el hombre pisó por primera vez, bueno, el ser humano pisó por primera vez la Luna. Y bueno, ya el tema de esa exploración de cómo queremos conocer otros continentes, incluso podemos, igual que tenemos el Google Earth, podemos tener el Google Mars y ver cómo es el relieve de Marte y todo este tipo de cosas, pues bueno, yo como geógrafo me sé, ¿no? Pues nada, ya con esto acabo, ya dejo de compartir pantalla y lo único que ya no veremos tanto en clase como por Zoom, WhatsApp, el campo virtual, todas las cosas que tengamos. Y en este caso, pues lo único que quería deciros que, bueno, que quiero que os quede un poco la idea de cómo entendíamos los cristianos y los musulmanes el mundo en la época medieval y la importancia de estas cuestiones geográficas. Porque al fin y al cabo es a medida que se va descubriendo nuevos territorios, pues también va cambiando nuestra manera de pensar. Así que nada, espero que os haya valido la pena lo que os he contado y nos vemos. Y lo que os digo siempre, estudiad, por favor. Que tenéis que estudiar, que es en edad de ello. Venga, un abrazo. Adiós.